Raíces estelares. Escrito por Satoki Futu en 2025. Capítulo 5. El toque de los Yudranis. El amanecer en Arboris no trajo luz plena, sino una penumbra viva, un resplandor verde dorado que se filtraba por el dosel de los Yudranis y danzaba sobre el campamento del escuadrón Viniar. La selva respiraba a su alrededor. Un murmullo de hojas y raíces que parecía susurrar secretos antiguos, mientras el eco de la noche anterior, la brutalidad de la extracción, las súplicas de los Kranax, pesaba como una sombra en sus corazones. Pero bajo esa carga, algo nuevo flotaba en el aire, una promesa temblorosa, un poder que vibraba en la esencia del planeta y los llamaba con una mezcla de fascinación y peligro. Kael Tormen se apartó del campamento, sus botas hundiéndose en un suelo que latía con vida propia. En un rincón apartado, cerca de un Yudrani cuya corteza brillaba con venas de luz, encontró una pequeña mancha de esencia opalina, un derrame accidental que palpitaba en la penumbra como un corazón expuesto. La curiosidad lo empujó. Una necesidad casi desesperada de entender lo que había sentido en aquella súplica telepática la noche anterior. Extendió la mano, sus dedos, mitad carne, mitad metal, rozando el líquido brillante. El contacto fue un relámpago. Una corriente de energía lo atravesó, y en un parpadeo, el mundo se deshizo en un torbellino de luces y sombras. Cuando la realidad se recompuso, Kael estaba 10 metros más allá, el aliento atrapado en la garganta, el zumbido de sus implantes resonando con una nota extraña. Había sido un salto, una teletransportación involuntaria que lo dejó tambaleándose, el suelo aún temblando bajo sus pies. Por un instante, sintió el planeta dentro de él, un eco vivo que lo unía a algo más grande, pero la duda lo golpeó como un eco oscuro. ¿Era esto un don o una trampa? En el perímetro del campamento, Silvara Kren se inclinó sobre un grupo de cantalias, sus pétalos iridiscentes vibrando con un zumbido grave que parecía responder al latido de los Yudranis. Había pasado la noche revisando datos, pero ahora sus manos temblaban de emoción mientras ajustaba su analizador portátil. Las plantas, más activas desde el derrame de esencia, emitían ondas que distorsionaban el aire a su alrededor. Con un gesto casi instintivo, moduló su dispositivo para amplificar el sonido, y el resultado fue inmediato. Un rugido armónico estalló desde las cantalias, un retumbar profundo que hizo temblar la selva. El eco apenas se asentaba cuando un zumbido metálico irrumpió en el cielo. Un dron de Draconis, un patrullero silencioso que había evadido sus sensores hasta ese momento. Silvara, con una mezcla de ciencia y audacia, dirigió el sonido hacia la máquina. La vibración atravesó el chasis como una lanza invisible, desestabilizando sus circuitos. El dron giró fuera de control y se estrelló contra el dosel en una lluvia de chispas y fragmentos, el estruendo resonando como un grito de victoria. Silvara sonrió, pero sus ojos helados reflejaban un temor creciente. El poder de Arboris era real, y ella lo había tocado. A pocos pasos, en la periferia de un puesto de guardia Draconis deteriorado por la extracción, Torx observaba desde las sombras. Había sido enviado a vigilar, su cañón de plasma listo para neutralizar amenazas. Pero lo que vio, lo congeló en su lugar. Las carmodias, plantas carnívoras nativas que acechaban entre los escombros, se alzaron de pronto, sus tallos gruesos y dentados moviéndose con una furia que no era natural. El derrame de esencia las había despertado, y ahora se lanzaban contra el puesto con una voracidad felina. Las fauces vegetales se abrieron, devorando guardias desprevenidos en un torbellino de gritos y metal triturado. Un soldado intentó disparar, pero una carmodia lo atrapó por las piernas, arrastrándolo al suelo mientras sus raíces lo despedazaban. El horror cruzó el rostro metálico de Torx, su ojo rojo brillando en la penumbra,
mientras el puesto era reducido a un banquete de sangre y acero. La naturaleza se había vuelto un arma, y aunque él no la había invocado, el espectáculo lo dejó temblando, un eco de su pasado resonando en su silencio. El campamento se estremeció con los ecos de esos eventos, una cacofonía de zumbidos, rugidos y gritos que se desvanecía en un silencio inquietante. Entonces, como si el planeta mismo impusiera calma, los Cranax emergieron de la selva. Sus figuras translúcidas se deslizaron entre los Yudranis, bañadas por el resplandor trémulo de las raíces, y una voz sin sonido llenó las mentes del escuadrón. Era profunda, solemne, cargada de una sabiduría que trascendía el tiempo. «El poder que habéis tocado es un regalo», transmitió un Cranak, sus ojos como pozos oscuros clavándose en ellos. «Pero también una maldición. Los Yudranis lo otorgan solo a quienes respetan el equilibrio de la vida. Abusad de él con egoísmo, y vuestras almas se marchitarán, destruyendo tanto al portador como al planeta». Las palabras pesaron como una sentencia, un recordatorio de que la esencia no era un arma para blandir sin cuidado, sino una fuerza viva que exigía reverencia. Kael sintió el eco de su salto en esas palabras, un destello de conexión que lo unía a Arboris de un modo que no podía explicar. Silvara, con lágrimas contenidas brillando en sus ojos, asintió lentamente, el zumbido de las cantalias aún resonando en sus manos. «Es sagrado», murmuró, su voz temblando de asombro. «No podemos usarlo sin entenderlo». Torx, inmóvil junto a un tronco, bajó la vista, el horror de las Carmodias grabado en su silencio. Por primera vez, su pragmatismo parecía insuficiente, una armadura que no lo protegía de lo que había visto. Reunidos en un claro bañado por la luz tenue del amanecer, el escuadrón enfrentó la magnitud de lo que habían desatado. Kael tomó la palabra, su rostro endurecido pero sus ojos brillantes con una resolución nueva. «Hemos sentido el toque de los Yudranis», dijo, su voz cortando el murmullo de la selva. «No es solo poder, es vida. Puede teletransportarnos, derribar máquinas, convertir la naturaleza en un arma. Pero si lo usamos sin cuidado, nos perderemos a nosotros mismos». Silvara levantó su analizador, los datos parpadeando como un latido. «Debemos experimentar con él», añadió, su tono firme a pesar de la emoción, «pero con límites. Cada paso debe respetar el equilibrio que los Cranax nos han mostrado, o seremos tan culpables como Draconis». Torx dio un paso adelante, su cañón colgando inerte a su lado. «He visto suficiente destrucción», gruñó, su voz baja y entrecortada. «Si usamos esto, que sea juntos. Con cuidado, no quiero más sangre que no pueda lavar». Sus palabras sorprendieron al grupo, un destello de humanidad rompiendo su fachada de acero. En ese silencio cargado, el escuadrón llegó a un acuerdo tácito. Explorarían la esencia, pero con la cautela de quienes caminan al borde de un abismo, conscientes de que el poder cinética era un veneno que podía consumirlos. Mientras el sol trepaba por el horizonte, tiñendo los Yudranis de un verde dorado que parecía sangrar, el equipo se preparó para avanzar. Kael aún sentía el eco de su salto, una energía que zumbaba en sus venas como un segundo pulso. Silvara guardó su analizador, el recuerdo del dron estrellado grabado en su mente. Torx caminó en silencio, las Carmodias dejando una marca que no podía borrar. La esencia brillaba en gotas dispersas por la selva, un regalo trémulo que Arboris les ofrecía con una condición implícita, respeto o ruina. Con cada paso hacia lo desconocido, el toque de los Yudranis los guiaba, un llamado que resonaba en sus cuerpos y almas. Habían cruzado un umbral, y ahora sabían que este poder no era solo una herramienta, sino una prueba. El amanecer se desplegó ante ellos, lleno de incertidumbre y promesas, y mientras la selva latía a su alrededor,
el escuadrón Biniar avanzó con una resolución frágil pero feroz. Proteger la esencia de Arboris, no solo del imperio, sino de sí mismos.